Cunarum fueras motor caridem mearum, et pueri custos absidusque comes. Iam mi nigrescum tonsas sudaria barba, et queritur labris puncta puella meis, sed tibi non crevi. Te noster bilicus orre te dispensator te domus ipsa pavet. Ludere nec nobis nec tu permittis amare. Nil mi bis et bis cuncta licere tibi. Corripis, observas, quereris, suspiri educis, et bis afferulis temperat ira tua. Marcial nos presenta un retrato nostálgico y cariñoso de Caridemo, su pedagogo. El pedagogo era un tutor, casi siempre de origen griego, que se ocupaba del cuidado de los niños, de su vigilancia y de su instrucción. Caridemo aparece aquí como un educador de firmes principios, siempre al acecho para llevarlo por el buen camino, incluso si es necesario a golpe de palmeta. Como sabes, el primer paso para encarar el texto una vez que lo hemos leído es segmentarlo en los enunciados que lo constituyen, que vienen marcados gráficamente por punto o punto y coma. Aquí puedes arrastrar los números al espacio que corresponda. A continuación debemos identificar los verbos que constituyen cada enunciado. Por ejemplo, aquí tienes fueras en el primer enunciado, nigrescum en el segundo. Algunos te costará más, como queritur o crevi, porque no hemos estudiado todavía o no son fáciles de identificar. Fíjate que los verbos ocupan diversas posiciones en el enunciado y no siempre o casi siempre la posición final, como suele ocurrir en la prosa clásica. Al mismo tiempo puedes ir reconociendo algunas palabras de fácil significado: cunarum, cuna, motor, motor. Ya has visto los posesivos mearum o meis, pueri, barba, puela, o pronombres como tibi, te, noster, domus, la casa. Igualmente puedes establecer los coordinantes, bien sea en el nivel del enunciado o bien sea en el nivel del texto. Incluso no te será difícil identificar algún conector, por ejemplo, sed. Fíjate que va después de punto y coma y ocupa la primera posición del siguiente enunciado. Eso significa que no une nada, sino que va dando coherencia a los dos enunciados. Ocurre también en ocasiones que los distintos elementos de la oración no van unidos ni siquiera por coordinantes, sino simplemente se ponen unos junto a otros haciendo una pausa. Esa pausa se refleja mediante comas en el plano escrito. Esto es lo que se denomina justaposición y sirve básicamente para dar agilidad al relato. Así ocurre en la secuencia de verbos en los versos finales: corripis, observas, quereris, etc. Bien, todo este tipo de consideraciones puedes llevarlas a cabo simplemente en el nivel de la lectura del texto. Como el texto es largo y complejo, vamos a servirnos de una técnica que utilizaremos a menudo a lo largo del curso, que es una técnica de lectura bilingüe, en la que tendrás que establecer correspondencias entre los elementos del texto latín y los mismos ya traducidos en español. Tendrás que completar la traducción de los elementos que han desaparecido de esa traducción, que verás en negrita en el texto latino, y además podrás utilizar la herramienta de análisis morfosintáctico para identificar algunos sintagmas y sus elementos constitutivos, el núcleo nombre y los adyacentes, bien sea en concordancia o bien sea en genitivo. De este modo, caridemo se corresponde con el vocativo latino carideme. Había sido, es el latín fueras, que es el verbo sum se fui. Ahora no nos importa el tiempo, pero fíjate que es segunda persona de singular. Luego el sujeto es tú, en referencia a caridemo. El motor, en latín es motor, que es nominativo, como puedes ver indicado, pero no puede ser sujeto. Hemos dicho que el sujeto es tú. Luego tiene que ser el atributo en concordancia con el sujeto, el complemento del verbo fueras, el complemento del verbo sum. Cunarum es una palabra de la primera declinación, cuna, cunae, está en genitivo de plural, y un genitivo siempre es un complemento del nombre de otro nombre en dependencia de él.
justamente con mearun es la parte que tienes que traducir, y si te das cuenta, mearun, el posesivo, mío, mía, es un adjetivo, y los adjetivos caracterizan a un nombre con el que concuerdan. Si te fijas en la desinencia, arun es genitivo de plural, y además sabemos que es femenino porque hemos dicho que los adjetivos por la primera declinación son siempre femeninos. Por lo tanto, el sintagma atributo se compone de un nombre, el motor, y un complemento del nombre en genitivo, cunarum, mearum, que es un plural poético. El plural poético es en poesía el uso del plural en lugar del singular, pero nosotros vamos a traducir por singular. Por lo tanto, había sido Caridemo el motor de mi cuna. Abordamos ahora el segundo verso, que se inicia con et, y et recuerda que es un coordinante. Claro, al haber un solo verbo en el enunciado, que es fueras, este coordinante no puede unir oraciones, solamente puede unir sintagmas, y recuerda que esos sintagmas tienen que ser iguales. Podemos sospechar que si el sintagma previo es un atributo, el que venga ahora va a ser también un atributo. Veamos cuál es la siguiente palabra, pueri. Pueri, segunda declinación, tienes dos opciones. En cuanto a su desinencia, puede ser nominativo de plural o genitivo de singular, pero nominativo de plural tenemos que desecharlo por la sencilla razón de que el verbo está en singular y en segunda persona, por lo tanto no puede ser ni sujeto ni atributo en nominativo de plural. La única opción restante es que sea un genitivo, que por cierto aquí vamos a traducir por niñez. Un genitivo es un complemento del nombre. ¿De qué nombre depende? Bien, tienes custos, el guardián. Ya hemos visto en el texto anterior de la Lectio 2 de Lesbia palabras relacionadas con custos como incustoditis, sin vigilancia. Fíjate que se te indica que custos es nominativo. Ahí tenemos el atributo que va uniendo el et, que nos aparece al inicio del verso. Entonces podemos traducir: y el guardián de mi niñez. Abordamos la última parte del verso, y fíjate que ocurre exactamente lo mismo con el coordinante enclítico que va a añadir un tercer atributo, cuyo núcleo, cuyo nombre es comes, se te indica que es nominativo, caracterizado ahora por un adjetivo adsidus, adsidua, adsidun, inseparable, en concordancia, nominativo de singular masculino, con ese nombre comes. Es el que tenemos que traducir, por lo tanto, y el guardián de mi niñez y mi compañero inseparable. Date cuenta de cómo en todos los casos el adyacente, bien sea el nombre en genitivo o el adjetivo en concordancia, asidus, precede al nombre que complementa, salvo los posesivos. Aquí mearun o más abajo vas a encontrar tuis, que tienden a colocarse detrás, justamente todo al revés que lo que sucede en español. Bueno, ahora puedes avanzar tú solo utilizando el mismo procedimiento, empezando por el segundo enunciado, que ocupa los dos siguientes versos, el tercero y el cuarto, desde jam hasta meis, y entonces no te será difícil establecer la correspondencia entre iam del latín y ya en español, o se me ponen negras, el verbo nigrescunt, ennegrecerse, ponerse algo negro, viene de niger, nigra, nigrum, que en latín es negro. Piensa en el país Nigeria, por ejemplo. Fíjate que el mi, el dativo, es el destinatario de la noción expresada por nigrescum, pero aquí es un complemento circunstancial, porque no es obligatorio. Si lo quitáramos no pasaría nada. Las toallas sudaria, sudarium, sudari, neutro plural, fíjate la desinencia a, nominativo acusativo. Sudaria es una prenda para enjugarse el sudor. Tonsa barba, esa es la parte que tú tienes que traducir. Si sigues avanzando, et queritur, y se queja, queritur es quejarse, una chica, puela, de que la pincho, puncta. Puncta es el participio del verbo pungo pungere, que significa pinchar, piensa en el español punción, y falta por traducir labris meis,
que te corresponde a ti. Bien, puedes seguir avanzando así hasta terminar el texto, y al final, cuando lo resuelvas, el botón verde te indicará lo que has hecho bien y lo que tendrás que corregir. Adelante con ello.